Vamos a hablar de lo que realmente está afectando a la República Argentina, que aparte del caso de las coimas, Español y los mensajes grabados e infiltrados de parte del gobierno, hay que hablar de lo que está pasando con la economía, porque el tipo de cambio hoy saltó un 2%, casi todos los dólares, está llegando casi a 1.400 pesos y el techo de la banda actualizado desde que se abrió el cepo cambiario para las personas físicas es de 1.450 más o menos. Bueno, lo que está ocurriendo es que con la suba de tasas el tipo de cambio sigue subiendo porque pone nerviosos los mercados, estas causas de corrupción, estas denuncias y aparte que el electorado le dé la espalda en la próxima votación del 7 de septiembre. Por esa razón vamos a hablar ahora con Ismael Bermúdez, economista. Ismael, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Ismael, y gracias por atendernos. Bueno, están todos muy nerviosos, ¿no?, en los mercados respecto del tipo de cambio, a dónde va a llegar, si el gobierno lo puede sostener y cómo va a continuar el plan económico, porque parece que si la elección del 7 de septiembre o la elección de octubre va mal, ya esto parece que tiene fecha de vencimiento y hay que hacer un nuevo plan económico. Sí, estamos en un momento crítico, muy crítico, porque hay una salida de capitales bastante fuerte, pese a que el gobierno estuvo subiendo la tasa de interés para que no haya compra de dólares. Sin embargo, la compra de dólares sigue existiendo y el gobierno responde con más tasa de interés, lo cual está obligado por otro lado a hacerlo, porque como hay fuertes vencimientos de deuda en pesos y el gobierno quiere que los bancos lo renueven, esos vencimientos necesita ofrecer tasas altísimas, pero aún así una parte muy considerable de la liquidez en pesos se está pasando al dólar. Y de ahí la presión sobre el tipo de cambio. Lo que sucede es que el gobierno, con las medidas que ha tomado de obligar a los bancos a tener encajes cada vez más altos, eso implica en la práctica una especie de semi-estatización del sistema bancario. ¿Por El qué? gobierno que venía desregulado, y porque pasa lo siguiente, el banco no puede actuar con libertad. Yo voy y deposito ese dinero, y en forma compulsiva el banco tiene que tener 50 y pico de pesos de los 100 que yo deposité y totalmente inmovilizado. No los puede prestar, etcétera. ¿Eso qué significa si no los puede prestar? Que restringe la economía. No puede haber mayor, limita la cantidad de crédito que puede otorgar. Es paralizante de la actividad económica. ¿El banco qué puede hacer con esa plata? En lugar de prestarla, no la puede prestar, pero la puede colocar en algún título, en algún bono, en algo, ¿o no? Solo tiene que estar... Sí, pero la aplica, una parte la aplica con un título, justamente en medida que lo tomó, con lo cual no tiene liquidez el banco. Eso significa que ante una eventualidad, digamos, para hacer una hipótesis de una corrida bancaria, el banco le va a decir, bueno, no, yo no te puedo dar nada, yo lo tengo totalmente inmovilizado, más de la mitad de los depósitos que hicieron los ahorristas lo tengo inmovilizado en el Banco Central. Si el Banco Central no me libera eso o no me da con la maquinita pesos, yo no te puedo devolver los pesos que vos tenés depositado. Ahora, y si devuelve, ¿cuál es el problema que hay? Y que seguramente todos esos depositantes, ¿a dónde van a ir? Se van a ir al dólar. Ahora, no sé si está claro. Sí, está claro. ¿Se puede pagar estas letras que el gobierno está emitiendo con más tasas de interés? Digo, ¿hay posibilidad de pagarlo o tiene que salir a emitir el gobierno o pedir deuda para poder pagarlo? Este es el problema. Estas tasas altísimas de interés significa que el gobierno, desde el punto de vista del presupuesto, está aumentando de manera muy, pero muy fuerte la partida de intereses. Y entonces va a necesitar más superávit fiscal para poder afrontar esos vencimientos.
¿Y qué es superávit fiscal? Motosierra. Más ajuste. O sea, no hay más ajuste, no hay para el Garrahan, no hay para los discapacitados, no hay para los jubilados, no hay para reparar la obra pública, etcétera. Estamos realmente en una encerrona autogenerada por el gobierno. Ujú. El gobierno generó esta autoencerrona que, vuelvo a señalar, tiene consecuencias muy, pero muy peligrosas, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional ya le lleva dando a este gobierno más de 14.000 millones de dólares. Pero ustedes miren que si sumamos los dólares que se fueron en estos primeros 7 meses por viajes, por turismo, por intereses de la deuda, etcétera, equivale a la totalidad del préstamo del FMI. ¿Y esto qué estaría indicando, Ismael? ¿Que el tipo de cambio está barato para la economía argentina? ¿Que el tipo de cambio tiene que estar más alto para que se contenga esa salida? No, esto es una crisis de conjunto, no es un tema de modificar el tipo de cambio, es una crisis de conjunto. ¿Y cómo habría que resolverlo, y no? además se combina con una crisis política muy, pero muy fuerte. Sí, eso es cierto. ¿Está claro? Donde está el tema de las coimas, lo de Libra, medicamentos, etcétera, golpeando directamente la cabeza central o las cabezas centrales de la Casa Rosada. Entonces, los grandes grupos financieros, que son los que mueven los mercados, se dice el mercado, no, son los grandes grupos financieros, y dicen, espera un segundito, ¿a dónde nos está llevando este hombre? Hay una fuerte desconfianza. Cuidado. Ya. La caída del Merval este año fue brutal. Muchos balances de empresas que cotizan en el Merval salieron a pérdida este año porque no está acompañando la actividad económica a las empresas que están cotizando en bolsa en el Merval, digamos. Esto también no se traduce en una mejora en la economía real. No, es otra consecuencia digamos, hay una tendencia, incluso se puede decir una tendencia recesiva hoy en la economía. Este año la economía no va a crecer si tomamos punta a punta, no comparando promedios. Pero hoy ya la economía argentina está en el mes de agosto por debajo de diciembre del 2024. Quiere decir que en lugar de crecimiento tenemos una caída de la actividad económica de entre el 1 y el 2% respecto de diciembre del 2024. Eso afecta a su vez el empleo. Y también afecta en la recaudación. Sí, pero ustedes miren que hay conflicto ¿dónde? En Nassindar, hay conflictos en Ternium. Estamos hablando de grandes fábricas, ya no es solamente los kiosquitos que tuvieron que cerrar, que lógicamente es muy dramático eso, pero que en un kiosco puede haber 1, 2 o 3 personas trabajando como máximo. Acá estamos hablando de una cantidad muy, pero muy importante de trabajadores que están suspendidos, otros desvinculados. Aquel que se retira por motivos propios no es repuesto por la empresa porque al revés quiere achicar la dotación de personal. Bueno, esta es la situación que estamos teniendo. Ahora, es una crisis muy, pero muy seria. Estamos hablando con Ismael Bermúdez, periodista económico. Ismael, ¿el mercado le soltó la mano o el mercado quiere reconfigurar el plan económico para tratar de volver a impulsar sus balances que están en caída libre? Porque muchos balances, incluso el último balance del Banco Galicia, por ejemplo, salió 70% abajo respecto del anterior balance. Digamos, hay empresas que están siendo afectadas fuertemente. Sí, efectivamente estamos yendo, me parece, creo que las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires pueden marcar también cuál es el humor social que hay en la población del principal distrito del país. Y además pone en riesgo para el gobierno las elecciones de octubre,
en la que el gobierno pensaba o piensa que iba a tener mayor representación parlamentaria para aprobar después de las elecciones reformas importantes como la previsional, la laboral, etcétera. Eso queda prácticamente herido de muerte si el gobierno tiene una mala performance electoral ahora en la semana próxima y después en octubre. Claro, ¿de dónde va a conseguir los votos, no? Digamos, si... No sabemos. Bueno, pero ahí viene el tema. Hay que ver el tema porque tampoco sé qué actitud va a tomar Javier Milei frente a una bofetada electoral. Exactamente. ¿Y qué lectura hará la oposición? Porque la oposición le prestará los votos para hacer las reformas sabiendo que está con un respaldo en caída de parte de la gente, pues si es que pierde la elección en la provincia. Todos estos dilemas son los que se abren de ahora en más y bueno, también vamos a ver, cuidado también porque el presidente tiene la estafa Libra, que en el exterior sigue su curso, va a seguir su curso aquí, eso se puede acelerar cuando se vea que Milei ya no tiene el poder que tenía con anterioridad. Realmente es muy seria la situación hoy económica y política de la Argentina, ni hablemos de la situación social. La caída, la baja inflación tiene como basamento que la gente no llega a fin de mes. Ahora, Ismael... Cuidado, porque con estas tasas de interés tampoco pueden tarjetear. No, claramente, la deuda se empieza a hacer una pelota de nieve, ¿no? Si el que no puede pagar es tremendo. Ahora, Ismael, algunos economistas, algunos analistas económicos hablaban de que todo esto comenzó en julio con un daño autoinfringido por el gobierno cuando trata de desarmar las LEFI. El gobierno intentó frenar, digamos, una especie de dolarización previo a las elecciones, tratando de que el dólar no suba para frenar una suba en la inflación y tener a raya el tipo de cambio y a raya la inflación. Ahora, ¿todo esto fue una mala praxis del gobierno o es algo que no se podía evitar? No. En primer lugar, nosotros en marzo de este año, la Argentina estaba prácticamente al borde del default. Si vos mirás bien, la caída de las reservas del Banco Central era impresionante porque caían a razón de 300 millones por día. Tremendo. ¿Sí o no? Sí, tremendo era la caída. Era tremendo. Y ahí aparece el salvavidas del Fondo Monetario Internacional que le tira un préstamo de 20.000 millones de dólares a un país que está endeudado con el FMI en 40 y pico mil. Imagínate que vos tenés una deuda con el banco X y me sigue prestando. Y volvés al banco y le decís, buenas tardes, vengo a que me den un nuevo, o que me amplíen el crédito. Y le digan, bueno, pero ¿por qué motivo el crédito? Porque la economía está estancada, el desempleo aumenta, etcétera, etcétera. Es decir, en forma totalmente irresponsable, como pasó con el préstamo del FMI a Macri, le dieron ese desembolso y pudieron parar la pelota. Pero eso agravó la situación porque volvió a estimular, sabiendo que estaban esos dólares del Fondo Monetario Internacional, volvieron a estimular el carry trade, la bicicleta. Hacer la bicicleta en pesos, que después, etcétera. Y bueno, hicieron la bicicleta en pesos. A partir de que se aprobó el préstamo del Fondo Monetario Internacional, se hizo la bicicleta en pesos, y bueno, y estamos en este momento muchos, ya el JP Morgan lo dijo un mes atrás, muchachos, es hora de pasarse al dólar para concretar las ganancias, etcétera. Lógicamente, lo que hizo el gobierno con las LEFIs agravó la situación, pero no era que estábamos en una situación de normalidad y hubo una mala praxis con la LEFI. Estábamos en default
hubo un rescate político de 20.000 millones de dólares que se fumó rápidamente. El día viernes el Banco Central dio a conocer el balance cambiario y ¿qué surge de ahí? La formación de activos externos, que es la compra de dólares por parte de particulares, agentes de privados, etcétera. Sí, agentes privados, sumó a julio 14.000 millones de dólares. Esa compra... Y eso es dinero que sale del sistema financiero argentino, digamos, que no se queda en el sistema. No, porque los depósitos en dólares no aumentaron. O sea, mientras Caputo pedía que la gente saque los dólares del colchón y los meta en el sistema bancario, la gente lo que hizo fue ir al sistema bancario para comprar dólares para mandarlo al colchón. Exactamente lo contrario. Hoy hay más plata en el colchón que lo que había antes de la medida que tomó Caputo de no preguntar de dónde venían los dólares y uno los depositaba en el banco. Ahora, las bandas cambiarias ya se están rompiendo de a poquito, se van a empezar a romper el techo porque, digamos, si la elección del domingo es mala, no hay dólar que contenga, no hay banda que contenga el dólar. Por eso, vamos a ver ahí si el FMI le va a dar autorización o no para usar los dólares, que en realidad no son dólares, son derechos especiales de giro. La autorización para cambiarlos por dólares para... yo creo que no, porque ya el Fondo Monetario Internacional sabe que el préstamo del FMI se ha ido en los dólares que los argentinos gastaron en Brasil, que gastaron en Chile, que están gastando en Europa, etcétera, etcétera, más los dólares que se fueron al colchón. Es decir, ahora, no ya todos, digamos, no tiene... Los economistas saben que esto se va a modificar después de las elecciones, incluso ya es una pregunta que se hace muchos, ¿a cuánto va a estar el tipo de cambio cuando pasen las elecciones? Porque esto es lo que muchos están preguntando. No, bueno, pero eso va a depender también del resultado electoral. Que por ahora no lo tenemos. Este es el problema. ¿Y cuál sería un tipo de cambio de equilibrio, digamos, que no haga ruido en la economía, que no se vaya por fuga porque a alguno le parezca barato y que al exportador y al que produce le parezca que sea un dólar que da rendimientos? Cuando vos devaluás en una crisis no sabés el valor. En el 2001 estábamos en el 1-1 y después el dólar se fue a 4 pesos. ¿Estamos algo similar al 2001? Esperá, y después volvió... No, te estoy dando qué es lo que pasa cuando se produce una devaluación en medio de una crisis. Entonces doy el ejemplo que vivimos. Yo no sé qué edad tenés vos, y si vos lo viviste. Casi 40 tengo. Casi 40. Y bueno, lo viví. Lo viste. Sí. Muy bien. Se fue a 4 y después se estabilizó en torno de los 3. O sea que después bajó, etcétera. Pero al comienzo, lógicamente, en medio de una crisis se produce una estampida enorme y por lo tanto es muy difícil predecir, y también en este caso va a depender mucho de qué actitud va a tomar el Fondo Monetario Internacional, porque no olvidemos que la Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional 54.000 millones de dólares. Claro, ¿cómo se paga después eso, no? No, entonces le va a decir, espera, no me revises esos dólares, porque si no, después no me lo vas a devolver nunca más. Y me vas a pedir otros 20.000 millones más. No, por ese lado no. Está difícil, incluso ya cayeron los bonos soberanos, se hicieron pelota en el día de hoy, últimos días. Lógico. Se fueron desangrando los bonos soberanos, que son los bonos que si cotiza en alza es porque hay posibilidad de pago, y si está en baja es porque ven que el mercado que no se va a poder pagar. Y Ismael, nos estamos quedando sin tiempo. Desconfianza. Sí, totalmente. Es desconfianza en el pago. Es todo siempre hablando
desconfianza en el pago. Eso tiene que ver con esta caracterización de que estamos en una situación realmente de default de la Argentina. Ujú. Y cuidado, porque ya a partir del año próximo los vencimientos de deuda en moneda extranjera empiezan a crecer de manera muy fuerte por las reprogramaciones que hizo Martín Guzmán. Y otra vez caemos donde pateó. en otra reprogramación y otro crédito y así. Sí, no sé, porque no es lo mismo una reprogramación voluntaria, acordada, que una reprogramación compulsiva. Señores, sale un decreto o un DNU que dice a todo lo que tiene el bono tal y todo lo demás se pasa para más adelante. Otra cosa es que haya la opción de que vos puedas reprogramar y que sea voluntario. Un canje de deuda. Bueno, eso cambia muchísimo. Exactamente, un canje de deuda voluntario o una reprogramación forzosa. Ismael. En el 2001 al comienzo fue una reprogramación forzosa. Exacto. Ismael, Sí, gracias por este tiempo. La verdad que bueno, bastante interesante lo que has contado para ilustrarnos y darnos un poco de detalle, cosas que al menos aquel oyente que nos esté escuchando no sabe leer entre líneas porque no entiende, no tiene información. Está bueno poder saberlo de tu parte. Así que te agradecemos este tiempo que nos has brindado. No, al contrario, Buenas noches a todos. Buenas noches, un abrazo grande. Y ahí pasaba Ismael Bermúdez, economista del diario Clarín, sobre todo, que ha trabajado mucho y sigue trabajando en Diario Clarín, contando lo que está pasando en la República Argentina y esta situación que realmente ya Bermúdez la venía advirtiendo hace tiempo. Si uno lo escuchaba, lo leía y veía sus análisis económicos en distintos canales de streaming también, que donde participaba, ya contaba que la situación económica estaba muy frágil. Bueno, esto es algo que se ha detonado prácticamente a partir del desarme de las LEFIs y la bala última que termina entrando es la causa de corrupción de Karina Milei.